¿Cómo estamos, Amir? ¿Todo bien? ¿Todo bien, chido? Cansado, yo también tenía una semana Sí, pasada. probablemente en el siguiente capítulo ahora solo seamos uno, persona. Quizás sea no es un podcast, un monólogo. Sí, güey. No, pero aquí andamos, todo chido. No Sí. se va. Hoy vamos a hablar de la independencia de Brasil. Ya hicimos un formato parecido la última semana. Al parecer funcionó, al parecer se gustó. Ajá, así que vamos a seguirlo haciendo bastante relajado. Pero por lo pronto nomás disfruten esta plática respecto a la independencia de Brasil. Y vamos a hablar de por qué o cómo es que Brasil se independizó solo, por qué está tan grande y por qué no llegó a los problemas que tuvimos todo lo que es América Latina. Eso básicamente es el tema. Entonces, Principalmente porque no hablan español. es una parte, pero eso lleva mucho a la cultura dinámica de colonización, etcétera. Muchas cosas, vaya, así que ahí vamos por el capítulo. Amir, ¿qué nos tienes para hoy sobre la independencia de Brasil? Nomás para ponerlos en contexto, pues Brasil es realmente la nación más grande de lo que es América Latina. Para que te des una idea, tiene 8.5 millones de kilómetros cuadrados y 212 millones de personas, lo cual es un chingo. Ok, ¿cuánto dices que tiene? Ok, me salió un no sé por qué. Porque tengo esta maldición de Instagram. Yo no tengo Instagram por eso. Ok. Yo nomás volteo a ver a mi novia. Curioso inicial. Es de Hablamos. los países. Es el país 5 más grande del mundo. Así que. Brasil. O a veces idiomas, ¿eh? El Quinto país. Quinto país. Ok, es el. Es el país 5. Sí. Sí, güey. No, es el quinto país más grande del mundo, ¿no? Sí, es un país pendejamente enorme, creo que de... 8.5 millones de Sí, eso ya lo dije. cuadrados. Bueno, así. 8 millones, 8 puntos. Sí. Creo que el siguiente de ahí es México o Argentina, ¿no? No De somos... América Latina, de América Latina. Ah, de América Latina, sí, güey, sí. Sí. Sin Luego pedos. sigue México y creo que Argentina. No, sí, de Argentina. Argentina. Es Australia, India y luego Argentina. Sí. Pero el primer lugar es América Latina, bueno, Rusia, ¿no? Sí. Claro. Rusia, Canadá, Estados Unidos, China, Brasil, Australia, India, Canadá es más grande que China. Kazajistán y Argelia. ¿Qué verga es Kazajistán? Kazajistán está debajo de Rusia. Bro, porque es más ¿Nunca grande. ¿Nunca has visto Borat? Son 2.72 millones de ¿Cuánto es México? No sé, voy a ver la pregunta. Según yo, México está como en el 5, ¿no? O sea, Es Brasil. 5 millones, por ahí. México. Pero bueno, mide todo eso, güey. Tiene un montón, no, ¿cuántos millones de personas? 212 millones. 212 millones, y de esas 212 millones, ¿cuántos son mayoría blancos? negros. Ah, sí. Justo eso. Sí. Sí. Me pregunta, ¿el tema de independencia tiene mucho que ver con eso? No. Ok. Solo con un tema para saber, güey, o sea, Portugal, muchos están calladitos porque muchos dicen colonizadores y dices de que, no, es que colonizadores americanos, los ingleses atacan, esclavizan, y luego atacan también después a los españoles de que, no, colonizadores españoles, de que no sé qué guerra, te atacan por temas, ya sabes, indígenas. Pero nadie habla de los colonizadores portugueses, ¿eh? De hecho, ¿sí sabías que son los que más, De hecho, yo sí esclavistas, güey? No, deja que sean esclavistas, fueron de los más sanguinarios y genocidas dentro de sus terrenos. Exacto. De hecho, está muy extraño porque Inglaterra compraba donde se pudiera, pero, o sea, la colonización la colonización y explotación de África por parte de Portugal se daba no solo los recursos naturales de la zona, de geográficos. Y recursos biológicos de la gente. Ajá, es que tú lo dices de chiste, pero es en serio. No, también usaban recursos biológicos. No, sí, güey, yo sé. Ellos Está- mismos se compraban esclavos, güey. Sí, güey. No mames. O sea, ya tenían hasta como... ya me quedé una lista, ¿no? De que decía, no, güey, dame a usuarios. De hecho, dentro de los inicios, cuando empezaron a colonizar lo que es Brasil, o sea, agarraban mestizos e indígenas para cazar indígenas, güey. Ajá, para poderlos... ¿Cuánto por mi explotar. prima? Yo, no, güey, tienes que traer más. No mames, güey. Ayer te di a mi hermana, No güey. mames, güey, tiene dos pies izquierdos. Ah, pues es que de tanta mezcla que nos das, güey. Sí, entonces, digo que o sea, de los que yo recuerdo, incluso en el Congo, fueron de los más
sanguinarios y genocidas de los portugueses. Sí, los portugueses, es que nadie habla de los portugueses, los colonos portugueses en general, sí, También mierda. si checas la historia y dices, wow. ¿Ah? O sea, creo que hasta los españoles dicen, joder, tío, tampoco es para tanto. Joder, dales agua. Y los ingleses, nah. Dales agua cuando ya terminan de construir un edificio. El peor es que sí, y aparte de eso, ¿cómo se llama? Es que creo que la juegan como Japón, de que ahorita son los chidos, de que no hacen nada, porque fueron bien antes. El imperio nipón era... Por eso. Por eso ahorita ya es como que, ok, ya, después de 2 bombas atómicas como que agarramos la onda, güey, como que ya, ahí muere, güey, aquí todos somos amigos, güey. Es como el pinche meme de que antes el imperio nipón así, luego dos bombas nucleares después y está un güey que se viste de waifu acá. Sí. No, pues sí, es que estaba cañón, güey. Porque recuerden, los trapitos son chidos porque con pito es más rico. Premio doble. Premio. Premio doble. Pero bueno, Ajá. volvemos, 212 millones de personas nos tiene Brasil. Y te digo, y a pesar de haber compartido similitudes dentro de la explotación que ya mencionamos, de abuso por parte de los colonizadores ibéricos, lo que sucedió principalmente es que en el siglo XIX, o sea, los 1800, cuando los movimientos independentistas están recorriendo todo lo que es Latinoamérica, las colonias españolas se rompieron en 18 colonias, para que te des una idea. Pero las colonias portuguesas se quedaron en una sola. Digo, ¿para qué batallar, no? Ajá. Entonces, más o menos vamos a tocar un poquito el tema, pero también esta diferencia de qué los hizo diferentes. Se mantuvo unida y, pues sí, hasta el día de hoy, de hecho, ni siquiera creo que decreció en territorio, creo que principalmente se expandió, dejando de lado Uruguay. De hecho, hubo expansionismo brasileño. Entonces, las causas se podían dar en que, bueno, cositas de por qué estos se mantuvieron unidos, creo que hubieron unas cuantas guerras que unificaron al país, un alto mestizaje a un nivel diferente. Alto mestizaje, ¿no? Sí, sí, sí. Ahorita lo explico más a detalle, la situación geopolítica de la zona y un contacto directo de la corona portuguesa, que creo que es lo que más que nada afectó a mayor escala. Pero, por ejemplo, las guerras de unificación nos da a que hubo un periodo en que España y Portugal fueron del mismo rey. Claro, sí, de eso sí me acuerdo. A la Unión Ibérica. Entonces, en este periodo, güey, pues... Contra los árabes, todo. Che dislexia. Creo que fue después, güey. Sí, por eso. No, pero es que eso fue antes. Lo de contra los árabes fue antes. Pero después como que se juntaron las dos coronas y pues en este punto es como que, pues güey, ya no tengo, o sea, si las dos son nuestras colonias, o sea, ¿para qué hacerla de pedo? O sea, lo que es Portugal y España ya no estaban en conflicto por las colonias del Nuevo Mundo. Fue como de, pues, ¿para qué peleamos, güey? Somos primos, güey, nos llevamos chido. Tú estás bien entrado allá en tu Nueva España, no sé qué. Yo estoy acá abajo, güey, en mi pedo. Pues, nos llevamos bien, ¿no? Sí, chido. El pedo es que en este punto lo que fueron es que los holandeses empezaron a invadir, güey. Sí. Y de hecho parte del norte de Brasil lo conquistó. O sea, llegaron los holandeses y lo conquistaron sin verga. Los holandeses. Los holandeses llegaron sin verga y lo conquistaron. Entonces, Brasil, para poder contrarrestar esto, tuvo que listar un chingo de raza en el ejército. Entonces, en este punto ya había el mestizaje, ya había todo esto. Pero la diferencia es que los mestizos, negros, indígenas y todos... O sea, tenían de todo, ¿no? Sí, pero los pusieron como igual dentro del ejército, a mayor escala. No había mucha discriminación, ¿no? Había discriminación, obviamente, pero se dio la oportunidad de quiebre, de que ya no había como un techo tan bajo para las minorías. Claro. Entonces... Pues eran un chingo ya. Ajá. O sea, se dieron cuenta de que literalmente, estúpidamente esclavizaban a los portugueses, como te decía anteriormente, güey. Pues ya, güey, no mames. Pues que necesitaban tropas, entonces Sí, les dieron la oportunidad y estas guerras al final sacaron los holandeses y esto permitió que los indígenas, los mestizos, todos menos los negros principalmente, se pudieran meter a niveles más altos en la burocracia. O sea, los africanos no. A los africanos fueron la peste para ellos durante muchos años. Claro. De hecho... Pero no, al menos que eran mestizos, ¿no? Los mestizos más que nada son entre los indígenas de la zona y portugueses. Claro. Entonces, pues sí. Te digo que el pedo es que iba en esto de que ellos les dieron más oportunidades de crecer en rangos. ¿A huevo? Ajá, a diferencia de muchas colonias españolas en donde los mestizos como que tú te la pelas.
Obviamente no tienen cargos en total poder. Uno que otro sí llegó a muchos rangos altos, entonces como que se daba más cabida de que no era un pueblo tan oprimido en ese aspecto. Excepto por los negros, recordemos, a los negros siguen tratando de la verga hasta como 1890. Hasta cerca de los 1900, Brasil era esclavista en su totalidad. Claro. Entonces, o sea, recordemos, cuando hablo de casi todas las cosas buenas, recordemos que esto probablemente no aplica para los esclavos negros. Ok. Tristemente. Recordemos, chicos, los negros seguían valiendo madre. Sí. Ajá. Entonces, en las colonias, y el mestizaje es común, güey. El pedo es que la cantidad de negros llegados a Brasil llegaban hasta que a veces 90% de zonas. O sea, el 90% de la población eran puros Sí, esclavos sí negros. se mamaron. Ajá, se amaban, güey. Entonces, hubo guerras. De hecho, varios se pudieron como que separar y formaban sus propias ciudades, en las cuales contaban como rebeldes. Y dieron un poquito, como ya mencioné, daba mucho al mestizaje que podían subir de rango, que es lo que muchas veces no daba. O sea, mientras no fueras negro, tenías oportunidad. Lo gente. Me imagino, ya sabes, el de la carta con los tonos de piel, güey. Está viendo de que, ok, tú eres el de jefatura, tú vas a seguir siendo practicante. Llevo 30 años siendo practicante. Sí, por eso, joven. Sí, güey. Pues sí, güey. Haga licenciado. Secundaria trunca. Lo checaban con el de este y luego, ingeniero, técnico. No, maestro, chalana. Algo Así. así, güey. Así. Pero lo más importante, una de las otras que son más importantes es que la geopolítica, su zona geográfica, o sea, para que te des una idea, recordemos que había virreinatos, ¿no? Claro, los virreyes, los famosos virreyes. No, pero virreinatos respecto a la zona que concordaban de zonas administrativas. Sí. España, como tenía más territorio, o sea, dividido, tuvo que fijarse de cómo hacer esto. Y el peor es que los virreinatos se rompían en, ¿cómo se llama? Virreinatos, en capitanías, en diferentes cosas de ese estilo. Y había muchos más. Entonces eso dio cabida a que cuando se hicieran las propias las naciones independientes, Ajá. pues todo el mundo se peleaba por todo. Claro. Entonces, sí, y 1773, que son como unos 50 años antes de que se independizara Brasil, el Brasil, a pesar de haber pasado por varios rompimientos, se quedó como Brasil. O sea, Brasileiro. era Virreinato de Brasil y así se queda. Entonces, no había mayor problema de que, pues ahora yo me independizo acá, ahora, yo es que yo tenía otra administración aparte. Ya O sea, en cuanto se independizaron, dijeron, seguimos siendo poros todos, ¿no? Claro. Bueno, es que ahorita menciono, no hubo un mayor problema de guerra, sí hubo la clásica de que pues allá en el norte dicen que quieren, pero, ajá, o sea, pero desde en este momento Río de Janeiro ya era la capital, la mayor zona de población la mayor densidad poblacional se concentraba en las costas, en factorías, que yo creí que era una manera muy naca de decir las fábricas, porque es traducción directa de factory. Pues sí. Pero no, se llaman factorías, que básicamente son los puertos de comercio en donde todos los recursos llegaban y se exportaban. Se sacaban, ¿no? Ajá, o sea, como fábricas, pero así le dicen allá. Eran factorías y se concentraban en varios puntos en la costa, por ende, que la capital de todo Brasil se concentraba en un punto en una costa, no era tan difícil de manejar. A diferencia de, por ejemplo, en la Nueva España, donde la capital está en el centro, donde de repente tienes que controlar hasta el norte, de repente está el sur, donde todo está expuesto, o sea, donde solo Los hay un mismos, pinche... los mismos del norte dicen, no somos como ustedes. Y así. Donde no hay carreteras, donde está la verga, o sea... Para que te des una idea, vamos a ponerlo. Al final, España, las naciones españolas se rompieron en el 18 y vamos a mencionar unos cuantos. Por ejemplo, el virreinato de la Nueva España, para que te des una idea, tenía lo que es México, Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo, también conllevaba a lo que es Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, y todo eso era el virreinato de la Nueva España. Entonces, por ende, México pudo haber reclamado todo eso. Pues sí, pues por eso se supone que cuando nos independizamos teníamos todo lo de abajo y todo ese pedo, ¿no? Cuando éramos un imperio inicialmente. Sí, ¿no? Entonces, pero, por ejemplo, estaba la Capitanía General de Guatemala, que al final fue la que se desarrolla como este proyecto de Centroamérica, que conlleva a Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
Entonces, por ejemplo, antes de esto, nomás dato curioso, la Capitanía General de Venezuela. Venezuela durante un tiempo fue realmente parte de la Nueva España, del Virreinato de la Nueva España. Para ¿Por que cuánto tiempo? unos cuantos años antes de que se desarrollara el Virreinato de la Nueva Granada. Ok, chido. Pero no, imagínate, nuestro territorio técnicamente llegaba hasta Venezuela, güey. Pues nuestro no tampoco, ¿no? Pues no fue nuestro porque no lo hicimos. Nel. Entonces, el Virreinato de la Nueva Granada lleva a Panamá, Colombia, Ecuador, también lleva lo que es Venezuela, con la Capitanía General de Venezuela, pues eso ya es dicho propiamente. El Virreinato del Perú, pues es el Virreinato del Perú, ¿no? Ahí se queda. Ajá, ahí se queda. Qué bueno que nadie se reclamó de su pedo, todo chido. Sí, ahí no había mayor pedo. Pero, por ejemplo, el Virreinato del Río de la Plata, donde viene Argentina, te lleva Bolivia, Uruguay, Argentina y Paraguay. Ok, estamos diciendo que todo eso es de que cuando se independizan ahí cada quien O hace sea, su para que pedo. te des una idea, o sea, los virreinatos en estos casos, te digo que abarcaban todo este territorio, pero como mencioné, o sea, son los países que el día de hoy son, o sea, todos estos se rompieron en estos países. Claro. A diferencia de Brasil, que Brasil tiene varias dependencias en la zona, entonces, y tenía diferentes, por así decirlo, gubernaturas, pero aún así se pudo mantener unido, a diferencia de lo que es la parte de la Nueva España. Y por eso hoy en día, pues es de Latinoamérica, pues el más grande, ¿no? Precisamente. Nomás era para poner en contexto de cómo se iba rompiendo todo este pedo. También te digo, está la intendencia del Paraguay en lo que es la capitanía, perdón, el virreinato del Río de la Plata. Y de ahí viene pues Paraguay. Pero bueno, y dime, ¿qué más? Pues sí, el último punto de qué fue lo que afectó que realmente se podían expandir, lo voy a tocar más en un poquito de la historia. Pero fue que en 1807, no sé si te acuerdas qué pasó en Europa, güey. Para los 1800, 1805, 1810. Mm, mira, iba a hacerme el chido porque lo estoy leyendo en este momento. Ajá. Pero Está jugando al veo Mario, que es está un leyendo bloqueo el libro. continental, güey. Pero no me di cuenta, a ver, ¿qué pasó? Pero, o sea, el bloqueo continental de quién era. Si sabes que eso se va a escuchar en el... Dale ver. Qué bueno. Es mi bebida, yo las chingan, está bien bueno. ¿Es nuevo como ya tiene rato esa bebida? No, No. realmente es todo improvisado. Sí. Sí. Estamos hablando de una bebida, güey, que tiene whisky de miel de maple, canela. ¿Qué más le pusiste, güey? Leche. Y como leche condensada. Leche condensada. ¿Cómo le vas a llamar? Bebida improvisada número 2. ¿Cuál es la número 1? Es la que tenía Fruit Loops. ¿Qué? Ah. Pero bueno, 1807. O sea, ¿no te acuerdas qué está sucediendo en España, en Europa en estas épocas? Los años 1800, es que... Una guerra. Al inicio. Una guerra. Unas guerras. Oh. No sé, creo que era con Inglaterra. No. Tiene ¿No? que ver Inglaterra, pero no. Sí, ¿no? Sí, pero no. Entonces no me rindo, ¿qué pasó? Las guerras napoleónicas. No, espera. Sí. Ok, sí es cierto. Entonces, porque ya había pasado la Revolución Francesa. Sí. Entonces, sí, cierto, fue en 1700. Qué pendejo, sí es cierto. Ajá. Claro, no, entonces sí, ya. Entonces, el punto es que dentro de las guerras napoleónicas, algo que afectó a lo que es Portugal propiamente, sin llegar a más profundidad del cagadero que era esa época, el bloqueo continental dictaba que pues, el enemigo más reacio de Francia era Inglaterra. Claro. Entonces, para chingarlos, dicen, pues es una isla, no pueden producir a mayor escala y dependen mucho del comercio. Entonces, ¿qué hago? Lo que los mayores compradores no negocien con ellos. Esa fue la lógica de Napoleón. Entonces, dentro de todas sus guerras, cuando derrotaba naciones, les hacía firmar que no podían negociar con Inglaterra. No podían recibir sus barcos, no podían negociar. Entonces, ese era el bloqueo continental, que todo el continente de Europa se negara a comerciar con Inglaterra. Todos se quedaron sin su tecito, güey. No podían leer Harry Potter, güey. Es como, no mames, qué agüite, güey. No mames, la siguiente semana iban a poner el 007, güey. No mames. Entonces, dentro de esto, el problema es que Portugal le debía las nalgas a Inglaterra, güey. O sea, ellos no podían darse el lujo, güey, de estar dentro del bloqueo. Entonces, lo que hizo Napoleón fue, dice, España,
güeyes son mamones, güey. Dijeron que le iban a hacer, no lo están haciendo. Dame chance. Dame chance, güey. ¿No hay chance de pasar unos barquitos? Pero No, así. tropas, güey, por su zona. Ah, claro. Entonces iban a pasar tropas por la zona de España para poder invadir Portugal y tomar Portugal. Entonces España le dijo, ¿sabes qué, güey? Solo por ti lo voy a hacer. Lo dijo mientras le estaba agarrando con una espada en el cuello de... ¿Sabes qué, carnal? Por ti, nomás por ti, güey. Te doy paro. Porque somos amigos, ¿verdad? Sí, sí, güey. Al Chile el otro día no me tiraste por las escaleras. Te lo debo. No, entonces... La tercera vez que te dije basta, güey, ahí pararás, así que te lo debo. Ajá, entonces, ¿cómo se llama? Sí, como ya lo spoileó mi querido Gibby, no solo fueron a Portugal, a tomar Portugal, sino que de paso se llevaron a España. Ok. Sí, capturaron a España. De hecho, es por eso que el movimiento independentista en Latinoamérica se dio, porque propiamente la corona española había sido usurpada. Sí. O sea, Napoleón puso a su hermano y dijo, ching, madre, este es el nuevo rey. Ah, sí, cierto, ya me acordé. Ajá. Y de Los paso... pinches latinos, pues aprovechamos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, No nos la hagamos diferencia pendejos. es que Portugal en este momento, Portugal fue más inteligente, güey. Dijo, ¿sabes qué? Supado macaco. Ah, no es de Brasil. Ay. Le dijo, ¿sabes qué? Pues no. Dice, que mejor digan que aquí corrió que aquí quedó, güey. Así que se fueron a... Se fueron a Brasil. Se fueron a Brasil, claro, claro. Ah, y no solo se fueron a Brasil, sino que ellos mismos se siguen considerando el imperio portugués y pusieron que su nueva capital estaba en Río de Janeiro. Ajá. Ah, y no solo se fueron ellos, el príncipe regente, porque aún es rey, Juan VI de Portugal, se va a Río de Janeiro y se lleva toda su corte. Intenta adivinar cuánta gente era la de la corte. 6. 16. No, ¿Tiene el número 6 ahí? no. Entonces me doy. Solo están en los miles. Ok, en unos 2000. 3000. Ya dime, güey. Entre 10 y 15 mil cabrones, güey. 15,000 cabrones en la... Se llevaron a Río de Janeiro, güey. Ok. Que era necesario para hacer funcionar El imperio, digamos, su su país. corte. Su corte, vaya. Se llevaron un chingo de raza, güey. Perros, gatos, familia, primo, tío, güey, esclavo, güey, todos de madre en Río de Janeiro, güey. Hasta el pinche güey que les tuiteaba ahí en Twitter, ¿no? Se los llevaron. Tú, el troll que me hace reír, huélale. Entonces, sí, así Río de Janeiro se convertiría en la capital de Portugal, siendo la única realmente capital de un estado europeo fuera de Europa. Entonces cuando Napoleón andaba bien rifado, Jarioso. bien jarioso, Hay bien... estos momentos chidos. ¡Vámonos con Tokio, güey! Ujú. Portugal decide simplemente... ¿Ahorita? No, simplemente estaban en un plan de que, oigan, acaban de a España, güey, ¿qué hacemos? Y llegó Patricio. Yo digo que agarremos Portugal y lo movamos a otro lado. Así que mientras Napoleón estaba llegando, desde lejos ve en el Atlántico, ¡empujen! ¡Empujen! Sí, pues, Entonces, técnicamente Portugal ya no está en Portugal, así Ajá. que están en Brasil y es la Portugal misma. sí. Ok, O sea, el imperio portugués tiene sede ahora en Brasil. ok, estamos ahí, ¿qué pasó? Pues después de haber terminado las guerras, se restauró el imperio, deciden volver y así en 1815 Brasil pasaría de ser colonia a ser un reino. Voy a tocarlo más a detalle en un ratito. Pero la cosa es que lo que más afecta aquí en este momento es que cuando llega la nueva corte, pues el rey llega y Brasil, por ser colonia de explotación, era como que, güey, no les des libros, no les des nada, a su madre, o sea, no les des nada, cabrón. Literalmente voy a llegar un poquito más en unos problemas que tuvieron presidentes de la independencia, pero propiamente, o sea, estaban en la oscuridad intelectual, güey, se les negaban muchas oportunidades de educación para que no llegaran a desarrollar sentimientos nacionalistas, independistas, etcétera. Para que Ok. fueran inútiles, güey. Irónicamente eso fue lo que les dio motivos, ¿no? A los brasileños. No, la cosa es que cuando llegaron los reyes portugueses, pues, o sea, el rey no puede funcionar, güey, si no hay nada, pues. Claro. El rey empezó a fundar imprentas, empezó a fundar bibliotecas, empezó a fundar todo este tipo de cosas, pues, para poder tener una corte, para poder estar él a gusto. Ajá. Entonces, dentro de este tiempo, pues, los portugueses en chinga empezaban a imprimir entre ellos, a imprimir como
cosas, se empezó a aprender a leer y pues se empezó a desarrollar un movimiento más nacionalista. Y pues sí, No es portugués, no, vaya. portugués, perdón. Se me confundo, güey. Es que lo tengo en español. Oh, eu vou falar portugués. Vamos Yo a no sé hablar hablar. ni madre, si tengo acentos en inglés y en español, así que No tienes un acento, güey. Tienes el acento sinaloense, güey. sí, y ahorita no se me nota tanto. Pero, por ejemplo, los precedentes de esto que afectaron fue que está la independencia gringa, que fue la primera que propiamente dicen, igual Llegó. y sí se puede. Bueno, digamos que la primera sí que No, la primera es la revolvió. Haití. Sí, sí, sí. Entonces, la independencia gringa sucedió primero y fue, es que antes había sucedido la de independencia de Haití, pero Para en los siguientes capítulos. sí, pero la independencia de Haití es muy triste y está bien en sentido Perfecto de que... para un podcast. Pero el pedo es que no salió bien, ese es el punto. Como perfecto para todos los latinos. Entonces, la independencia gringa propiamente se considera que fue exitosa. Por eso te digo que Sí. es como la primera. De ahí viene Es la potencia francesa. mundial, vaya. Sí, pero más que nada como que salió semi-unificada. Simón. Entonces eso fue lo que la hizo buena. A diferencia de que en el gobierno en México duró, pasamos de imperio a república, cambiamos de presidente como si cambiáramos de calzón, güey. No, es que no sabíamos qué pedo aquí. Por eso, Centroamérica pasó en manos de todo mundo, hubo guerras a los entre ellos, o sea, me refiero a ese tipo de cosas y que la gringa no tuvo, por ejemplo. Entonces, sí, luego viene la francesa, que la francesa, más que fuera exitosa, pues los valores y los ideales fueron los que salieron de Francia. Simón. Porque propiamente la Revolución Francesa fue un fracaso. Sí, porque luego estamos llegando con Napoleón, así que. O sea, pasamos de un rey a un emperador para seguir en guerra, para de ahí volver a otros reyes, para de ahí volver a una república. O sea, fue un cagadero Francia. Todo un cagadero. Pero los pensamientos libertarios franceses llegan a estas ideas, y en especial cuando llegan estos reyes que ya hay imprenta, pues ya se puede imprimir en Ok. Portugal. Pero entonces vemos que ya en la Portugal nueva de Brasil, Ajá. vemos que ahí se están inspirando por la revolución gringa y todo eso, de independencia, perdón, gringa. Sí, ¿Y sí. qué pasó? ¿Qué? Pues digo, los pensamientos ya se podían expandir a mayor escala porque ya había imprenta, ya había bibliotecas, como ya estaba la corte, ya había gente que sabía de estos temas, sabían de por qué había una guerra y por qué los reyes huyeron, y estas ideas empezaron a fomentarse. De allí viene una conspiración minera, así se le llamó, en donde a los mineros de repente se les exige que 20% de todos los sacados lo pagaran como impuestos, y se les negó, o sea, se les prohibió desarrollar caminos, desarrollar infraestructura, redes de comunicación, ¿Por qué? para dejarlos en total ceguedad, güey, para que no supieran nada y siguieran trabajando como los esclavos que eran. Portugal siendo Ujú. Portugal. Portugal siendo Portugal, güey. O sea, los quieren dejar en una oscuridad intelectual y cultural en zonas mineras, güey, para que ellos nomás quedaran de que tú eres un negro esclavo, eso eres, así te vas a morir, para eso sirves. Así es. Sí, o sea, suena feo, pero pues es lo que pensaban, ¿no? Sí, así los querían, güey. Entonces, la conspiración minera se intentó levantar, intentó rebelarse dentro de esto. Obviamente salió mal, obviamente mataron al güey que lo hizo y pues, no se logró nada, pero sí fue como un precedente de que ya había descontento en ciertas zonas, en especial en las zonas explotadas. Luego viene la revolución de Pernambuco. Había pedos con la Quiero caña de pensar que lo azúcar. pronunciaste bien. ¿Pernambuco? No lo sé. Yo sí lo escribí. Pero bueno, ¿de qué va? Pues básicamente hubo pedos como lo que sucedió, ¿te acuerdas? En lo que era Colombia, que hubo pedos de que los precios caían y de repente las cosechas, de repente caían los precios, de repente ya no se podía pagar, de repente hay problemas de comida porque ya no hay dinero, etcétera, ese tipo de problemas. Claro. Bueno, entonces parecido sucedió en Brasil, entre la caña y el café, la caña de azúcar y el café, y en especial porque hubo un cambio de caña Pero de el azúcar. macaco, hasta arriba, papá. Entonces pasamos de que hubo pedos con la caña y luego se intentaron cambiar al café. Y como el rey estaba en la zona, el rey nomás mandó sus tropas y que a su madre. Y entonces intentaron hacer un gobierno interino y todo, intentaron hacerlo bien, pero pues estando el rey ahí, está cabrón independizarse. Ok, sí. Ajá, entonces ahí luego vienen las revoluciones liberales. Entonces todos estos son precedentes dentro de todo este momento.
Pero ¿cómo vamos caminando a la independencia? Creo que lo más importante vienen las revoluciones liberales. Para ponerte en contexto, los reyes se quedaron creo que aproximadamente 15 años. 15 años se quedaron en Brasil. Ujú. Que 15 años en términos normales, bueno, muy poquito. Pero para lo que fue término poquito, lo hicieron bien, ¿no? Con todo lo de la imprenta y todo eso. Así que, Más que hacerlo bien, tuvo un muy gran impacto en Brasil, pues. claro. O sea, la llegada de los reyes, la llegada de su corte, la llegada de la cultura, del conocimiento, de la educación, sí pegó bastante al cambio de que, pues, de que se dieran cuenta de lo que se estaban perdiendo, güey. Ajá. Entonces, lo que sucedió en este momento es que el rey estando aquí, pues, te digo, empezó a fundar todas esas instituciones. El rey no se quería regresar a Portugal, güey. Ya le gustó, ¿no? Ajá, le gustó Brasil. Dijo, güey, pues está poca madre, ¿no? O sea, El está clima más está grande, bien. el clima está chido. Aquí hay mucha nalga, güey. Acá puro güerito Mucha brasileña. desabrido, ajá, puro güero desabrido mamón allá, güey. O sea, de repente ya le gustó que la samba, que Le el gustó bailongo, güey. Acá. Sí, Le no. gustó el toque latino, ¿no? Ajá, no le gustó ya estar con portugueses apretados allá. Y Pero nada checan y el rey está. Oh, oh, oh. el rey perdiendo danza kuduro, güey. En un palacio. Allá nada más ponen puro Sam Smith, no, man. Entonces, sí te digo que viene todo este tipo de pedos. El rey no se quería regresar. Me gusta la idea de que el rey le gustó más el pedo latino, güey, Sí, con güey. que los europeos, ¿no? Casi todos, güey. O sea, Sí. hasta el día de hoy somos muy cariñosos, somos muy vivos. Sí, luego, por eso veo luego muchos como europeos que vienen aquí y dicen, no, están muchos los latinos, pero sí me doy cuenta que sí lo dicen porque, de verdad, porque sí está chido. Sí, está chido. Y por eso acá se hace muy un pedo y ya los latinos que van para allá luego se vuelven bien serios, bien mamones. Lo más probable. Sí. Yo no conozco muchos que se hayan y murió Yo tanto. varios, más por mamadores, pero igual sí me ha tocado que sí te dicen de que no, es que sí, allá tienen una cultura muy, Muy seca. muy seca a veces. Yo, el último que tengo un amigo es que está amputado porque iba a Francia porque su novia es francesa. Y ese güey está amputado porque la comida no tenía sabor. En Francia. Ajá. A veces el vato dice, ponle sal a la que El- sepa algo. Oliver. Y ponen una caracola ahí con sal, güey. No sé cómo come ese güey allá, honestamente. Pero bueno, y el punto es que, digo, viene sucediendo ese tipo de cosas. Se trajo a sus hijos. Aquí está lo que es el rey Pedro. Bueno, no el rey Pedro, el príncipe Pedro. Que al parecer este güey era un mujeriego y este güey le gustaban las p***, literalmente. Güey, es Este que güey se cuando la veía estás en burdeles. Brasil, güey. Este güey. Güey, pues es que las brasileñas son muy bonitas, pues. O sea, tiene sentido que el güey era mujeriego, pues. Sí. Imagínate estar allá, güey, con... También los europeos son muy buenos, pero brasileñas, güey. Es que son brasileñas, güey. Entonces, lo que vino sucediendo fue que, digo, el rey se empieza a quedar aquí, ya le gusta mucho, empieza a desarrollar instituciones, y llegó un punto en el que dicen, ¿saben qué? No puedo yo, el rey, estar viviendo en una colonia. Así que crea el reino de Brasil, Portugal, y no sé qué se llama esta madre, déjame encontrarlo. Algarve. Bueno, Ahora sí, reiniciando todo este pedo, digo que lo que fue, el rey no podía vivir en una colonia. sí, el rey dices, güey, no puedo estar aquí, debo estar en... O sea, no puedo estar viviendo con unos gatos, güey. O sea, como que ya captó, ¿no? Como que se le acabó esta, como que, ¿cómo se dicen? Pedo vacacional, güey, de que andas bien a gusto, y luego dices, ¿sabes qué? Anda con puro gato. Sí, güey. El pedo es que, digo, llega el rey y dice, pues mira, tengo excusa, güey. Portugal no existe, Portugal está colonizada. Napoleón la agarra. Luego derrotan a Napoleón y es como de, ¿y ahora cuál es tu excusa? Y el vato de, pues sí, ando como puro pinche gato, ¿no? Como que ya se le bajó los aires de que ya volvió a casa. Sí, de verga, güey. O sea, yo sé que entre más corriente, más ambiente, pero... Pero hay corriente, sigue habiendo corriente. Entonces, el vato, en vez de intentar elevar a mayor escala, güey, todo el nivel, lo que hizo, ¿sabes qué? Pues cambiamos formalmente qué es. Y Brasil se convierte el reino de Brasil, Portugal, Brasil y Algarve. Que Algarve es una Antes, ¿cómo región se llamaba el reino? portugués, Imperio Reino portugués. de Imperio Portugués. Y era colonia brasileña. Y dijo, no puedo andar en una colonia. Y dijo, ¿sabes qué? Entonces, cambiemos de nombre. Él no Pásame el papel. pasó en papel a nación o reino propio a Brasil. Sí. O sea, ¿te O acuerdas? sea, ya no iba a ser considerado como colonia en sí, sino que ya... Es como una nación que se junta a una federación o un grupo de naciones
para formar una... Así como Gran Bretaña, Ajá, sí. Tiene- Justo estaba pensando eso. Gran Bretaña tiene Escocia e Irlanda, pero son dos naciones que son parte de Gran Soy en Bretaña. Inglaterra y pues ya te meto estos dos acá. Gales, tú también métete, no seas mal Sí. pedo. O sea, es métete con una pistola apuntando, pero métete. Bueno, en ese entonces una espada, ¿no? Ahí. Ujú. Sí. Entonces, más o menos de esa manera. ¿Pero por qué? Tu bandera tiene un dragón. Ah, Ajá. qué chido. Jalo. No te entiendo ni pero se ve chido. Güey, imagínate ser de Gales, qué chido, güey. Un chorro de Gales. Güey, es que su bandera tiene un dragón, güey. De hecho, conozco bueno, no conozco, pero he visto mucho un youtuber que es de Gales. Y el vato dice que su bandera es la más chida, pero que está en Gales. No hay nada. Ok, es que es un aburrido. Pero bueno, es eso. El pedo es que sí, te digo, lo que hacen es como elevar a nivel de nación, ya no como colonia a Brasil, lo cual llevó que tuvieran que tener sus propias juntas, su propio gobierno, una constitución más propia, que tuvieran que tener un cambio administrativo, que como nación fuera reconocido, entonces, y fuera al nivel a la paz que Portugal. ¿Todo para que él se quedara ahí? Sí, Ok, entonces sí le gustan las brasileñas. sí le gustaba Brasil, cabrón, güey. Güey, rey rifado, güey. Dijo, güey, estoy bien a gusto, güey. Pero, rey, no puedes estar entre tanto gato. Ya, no hay pedo, güey. Pásame el papel, güey, ya. Y el pedo es que aquí es donde te equivocas un poco. No era rey, güey. Ah, ok. Es Y príncipe regente. Ah, es Pedro entonces, ya estamos hablando No, de Pedro. todavía no. Eso es porque aún no pasa. Ok, eso es un pedo que no sé si se va a quedar, es un dato ya extra. Pero hay una diferencia entre rey y príncipe regente. Ok, la no, cosa- está bien que se quede a ver. ¿Cuál es? Sí, ¿Por diferencia? es un dato importante. Sí. Creo Pero que eres el que gobierna todo, ¿no? sí, o sea, efectivamente él es el que está gobernando. ¿Y por qué no Busca tiene el título a de rey? María VI de Portugal. No sé si era Carlota María. Ok, pero ¿por qué él no era el rey? Es que el pedo es esto, su papá murió, pero técnicamente la corona pasa a su mamá. ¿No Entonces- tenía que pasar al hijo? No directamente aparentemente. Entonces ese rey no pasa diferente. ¿O es porque... La reina era la señora, no me acuerdo si era María. Ah, la reina regente. La reina es María VI de Portugal o Carlota VI de Portugal, no me acuerdo. Nomás fue un padre de Juan VI. Bueno, Entonces, ¿por qué tuvimos estoy que hacer una equivocado? investigación. Porque al chile se me olvidó, porque me dio a anotarlo. Y Ok, dije, "Ah, no va a entonces aparecer". el que quiso hacer todo este pedo es... ¿Cómo se Aún no llama? es considerado rey, El príncipe regente. príncipe regente, lo cual, porque nomás es cosas extras. El pedo es que su mamá era la reina. Su mamá era la reina y era la reina María I de Portugal. ¿Y ella dónde estaba? ¿También en estaba Brasil? allí, pero el pedo es que se le consignó demente. El pedo es que, tío, la reina María I era la reina. El pedo es que se le consideró que estaba vieja y demente. Literalmente llegaron unos cuantos cabrones de la corte y llegaron de, ¿está loca? Sí, yo creo que está loca. Ok, entonces ella no era capaz para gobernar. Ajá, el pedo es que ella técnicamente no era capaz para gobernar, por ende, Perfecto. se le prohibió gobernar y Juan VI, su hijo, tuvo que considerarse como el regente, siendo el Príncipe regente. No fue hasta más allá, no fue después que murió su madre, que él pudo ser rey propiamente. Pero en ese entonces cuando dijo Brasil, quiero que sea igual que Portugal. Creo que vamos todavía a era mover. príncipe regente y no era propiamente un rey. Ok. ¿Y qué Creo- pasa después? Creo que como 2 años después murió su mamá y él ya toma el trono, lo vuelve a tomar en Brasil. Porque ya es una nación. A huevo. A huevo. Entonces, sí te digo, el príncipe regente hace todo este cagadero. Y ahorita es donde ya llegamos, ahora sí, el camino a la independencia propia. Ya hablamos de que este güey ya había parado propiamente dos propiamente revoluciones que se intentaron dar, que fueron muy difíciles porque ahí estaba el rey. Pero, o sea, se nos olvida que en todo esto, Portugal ya es libre. O sea, Portugal lo quedó tan abandonado que una vez se acabaron las guerras napoleónicas, los ingleses tuvieron que tomar el reino, el control y la administración de Portugal. ¿Por qué los ingleses? Porque a los portugueses, a los brasileños, al rey de Portugal le valió ver. Neta, güey. Así le valió tanto. Y por eso güey. hubo revolución, ¿no? Es que se llama revoluciones liberales, pero no fue militar. Ahorita lo explico más a detalle, pero para que te des una idea de qué tanto al rey le valía Portugal, dejó la administración a Inglaterra. Güey. O sea, le dijo como que tú... En una época donde, güey, todos los europeos se cagaban entre sí. Ajá. Entonces es como que tú, Inglaterra, ya, encárgate de Portugal, aquí está chido. Güey. Entonces,
¿Qué pedo? ¿Qué Portugal? ¿Qué nos está pasando, por favor? Entonces, Napoleón ya había sido derrotado. Te digo que ya pasó, los ingleses tomaron esta regencia, esta administración. Y el pedo es que, pues, hubo guerra, güey. O sea, Portugal fue colonizado. O sea, Portugal estaba devastado económicamente. No había un rey propio que realmente gobernara. Y muchas de las cosas que ellos obtenían eran por parte de Brasil. Pero Brasil, siendo una nación propia, ya negociaba y exportaba a ¿Cómo que otros. nación propia? O sea, es una nación que ya se considera nación. O sea, ya no es una colonia. Ajá, Porque ok. cuando era una colonia, Brasil estaba totalmente... Ya tiene la plaza, digamos. Ajá. El peor es que Ya no es está- empleado de confianza. Brasil ya tiene la plaza, ya Sí, sí, está sí. ahí. Dice, mira, yo a las 3 yo me voy. Sí. Que pase lo que tenga que pasar. No hay pedo que me cague el palo Portugal, yo ya tengo la plaza, güey. Sí, más o menos. Ok. Entonces, pero, por ejemplo, un ejemplo de las cosas que podía ser la diferencia entre ser una nación y una colonia, cuando Brasil era una colonia, solo podía mandar sus recursos a Portugal, a ningún otro lado. No podía comerciar con nadie más. ¿No? Ya el pasante, Brasil, güey. ajá, por eso, Brasil siendo Brasil una nación, ya estaba negociando con Inglaterra, ya estaba negociando con los países aledaños, ya estaba haciendo sus tratamientos. Entonces, Portugal ahora tenía que competir por los recursos de Brasil, güey. Entonces, muchos recursos que lleva, o sea, es como que los gringos de repente le quitas todos los lugares donde tiene convenios y exportaciones. O sea, esos güeyes van a estar porque de repente ya no van a tener los recursos que tienen para llevar la vida que tienen. Ajá. Qué pedo. Entonces Portugal entró en esa crisis y ya de repente te digo que había más problemas aún. Y aparte que había un mal manejo de los ingleses porque pues no más, los ingleses no son los No son muy famosos haciendo bien las cosas Ajá. en varias cosas administrativas, vaya. Entonces los portugueses, estas se llaman las revoluciones liberales, que lo que sucede es que crean una nueva junta, crean una constitución y exigen al rey, le ponen un ultimátum. ¿Te regresas a Portugal o te deponemos como rey? Ese güey mientras está perrando con un... ¿Qué pasó? Sí. Estaba con la Sama bien entrado, güey. Dice, ¿cómo que me quieren regresar, güey? Sí, entonces viene sucediendo esto de que el rey dice, ok, pues ya se está poniendo serio. O sea, creo que ya me relajé mucho. O Sí, sea, X, soy chavo, güey. Sí, como un vato con plaza, güey, se toma unas vacaciones de 15 años, güey. Es que dicen, güey, tampoco te mames, güey. O sea, Sí. aunque tengas plaza, te puedo correr. Sí, exacto. Después de 15 años dice, ok, quizás abusé tantito. Entonces viene sucediendo esto de que dice, Juan Sex dice, ok, ya nos mamamos. Ahora ya es rey. Ya nos tenemos que regresar. Es que está en su etapa de príncipe, güey. Todavía le costaba salir de esta etapa. Dice, güey, soy príncipe, güey, me vale güey. Entonces se va regresando a Portugal, pero esto ya es, creo que no estoy, o sea, oí y leí que sucedió esto, pero no estoy tan seguro de si realmente sucedió, textualmente como lo dicen, que aparte, o sea, el rey Juan VI dejó su hijo Pedro en Brasil como regente de Brasil y le dijo, aquí es donde digo que es debatible si sucedió o no, no recuerdo si es tan viable, que le dijo, Pedro, con todos los movimientos, porque ya estaban las guerras de independencia en toda Latinoamérica, dijo, donde alguien quiera independizar o tomar Brasil o separar Brasil de Portugal, quiero que tú lo hagas primero. Ok. Ajá. Entonces, como que y esto te digo que ya no estoy Lo tan tuvo de seguro. espía, ¿no? Acá. No. O sea, te digo que va en esto de que no estoy tan seguro de qué tan verídico es esto, que el rey Juan VI ya tenía programado que Brasil se iba a querer independizar y dejó su hijo para que su hijo independizara a Brasil. Ok, ya va Ajá, como que ya lo tenía planeado. No estoy tan seguro. Le de agarró qué mucho tan- cariño. Ajá. Es Entonces, una no, leyenda urbana. no sé qué tan leyenda urbana es, porque sí lo oí en varios medios, pero no encontré, ¿cómo se dice? Recursos primarios. Fuentes primarias en donde pudiera ver que sí sucedió O propiamente sea, eso. no está tan verídico, pero... No lo tengo muy claro. Pero Claro. se dice que, en teoría, que el rey Juan VI dejó a su hijo primero y le dijo que él tomara el poder de Brasil si alguien quería tomarlo. Si alguien lo quería independizar. Entonces ya va.
Y pues Pedro I lo que hizo, no perdió mucho tiempo, se empieza a reunir con los liberales independentistas, los escucha, güey, hace una junta con ellos, escribe un papel y le manda todas las exigencias de los grupos independentistas, liberales, a su papá en Portugal, empieza a bajar impuestos y libera a todos los presos políticos. Que todos los que pensaban así de que... Todos los revolucionarios, independentistas, todos ellos. Nada más los abrieron y le dijeron pana. Ajá, de, Así. güey. La cuarta transformación. O este güey. Sí. Así, ¿no? Abrazos, no balazos, mijo. Y lo sacaron a la cárcel, güey. Entonces, Ok. Esto sucedió por ahí en junio, por junio. Como que quisieron hacer un movimiento bueno porque no querían... Vieron que los demás valieron güey. Querían que se moviera de la manera más... Esto lo voy a tocar un poquito más a profundidad al final, porque voy a hablar propiamente de Pedro, primero, que es el hijo, ¿no? Es el hijo, que es un personaje interesante, pero ahorita pues sí, nomás quiero llevar la cronología. Entonces, esto sucedió en junio, no mucho después de que el rey se fuera, y que esto haya sucedido el 5 de junio de 1821, hubo un levantamiento armado, güey, contra Pedro I. Un vato dijo que este güey no juró conllevar y respetar la constitución portuguesa y por ende no estaba digno ni estaba respetando las leyes y no era el regente propio de Brasil y se levantó en armas contra él. La leyenda cuenta que Pedro I se fue bien verguita, güey. Se paró enfrente de todo, cabalgante, todas las tropas que lo iban a atacar. Se paró y les empezó a decir como que no sé cómo haces tu esta madre en portugués. Básicamente es como que, a ver, mijos, o sea, relájense un chingo, güey, que todos somos compis, no pasa nada, güey. Que todos somos amigos, que trabajemos por un futuro juntos. Y que fue muy carismático y lo hizo tan bien. O sea, mira, así le dijo de que... Abrazo no balazo. Abrazo no balazo. Básicamente, algo así, güey. Y que supuestamente fue tan carismático y tan chido, güey, que todas las tropas lo apoyaron a él. Al final no lo derrocaron. Todos los lugartenientes como que pinche Pedro es un pedo, ¿no? Mira, ¿qué pasa si le quitas la R a Pedro? ¿Es un pedo? Y su frase, Pedro pa' pedo. Pedro a pedo. Entonces, el teniente Jorge Áviles, pues se la tuvo que pelar, que es el que estaba comandando esta insurrección. Ok. Y pues se pasaron un buen tiempo. Y en 1822, el siguiente año, este mismo teniente. Oh, no, güey, ¿cómo le O gusta? sea, Güey. aparentemente no solo el vato paró pacíficamente este golpe de estado, sino que aparte le perdonó la vida al vato. Es como que, ¿sabes qué? No tienes nada, estás intentando respetar la Lo vio y constitución de dices, te Portugal. perdono. Te perdono. Y el siguiente año el otro mamón de, órale, vámonos de nuevo. O sea, no güey. Esta vez ya Pedro dijo, nah, ¿sabes qué tal? Ahora sí usó el ejército y destruyó este golpe de estado. Ok. Insurrección militar. ¿Y el otro por qué hacía eso? ¿Qué quería? No puedo entender a mayor escala. O sea, había muchas excusas. ¿Cómo se llamaba? Teniente Jorge Áviles. Ok, Jorge Áviles es el mal pedo, el que dice, Es el que "Güey, estuvo comandando las dos insurrecciones. quiero hacer un golpe de estado para Brasil, no sé qué. Es que lo más probable es que simplemente quería el poder. O sea, Sí. hay razones, pero es una que, como te digo, la primera es que él no estaba respetando no había jurado bajo la constitución de Portugal. Cuando el propio rey había dicho, güey, tú eres el regente. Ok, o sea, un Venustiano Carranza de aquí. Sí. Pues se podría, no sé, él quería la Un Victoriano revolución. Huerta, ¿no? Bueno, depende, vemos. Creo que es Victoriano Huerta. Cada quien su punto de vista. Entonces, digo, todavía lo perdonaron, güey. O sea, lo perdonaron y el vato se vuelve a alzar en armas. O sea, el mamón Ok. que no entiende, que está chingue y chingue. Entonces, durante este periodo, después de derrotar esta insurrección, le llega a Pedro la carta en donde ya le había mandado exigencias. Ajá. Ajá, entonces en este momento llega la respuesta de su papá y todas las cosas que habían pedido se las había negado. Y ¿Pero quién ahora se lo negó? el papá. O sea, Sí. Juan VI. Ahorita no, Junior. Juan VI en Portugal le negó todas las reclamaciones de los grupos de Brasil. Simón. Y no solo eso, aparte le ordenó, o sea, aparte de negarle, le dijo, regrésate a Portugal, vamos a quitar a Brasil como nación, se va a volver colonia nuevamente. Que es
elimina todas las imprentas. O sea, ya vamos a volvernos a meter en la oscuridad intelectual y cultural de nuevo. Lárgate allí, destruye todo lo que dejamos y así se queda. El rey se quedó haciendo, si yo no voy a andar de ahí, nadie lo va a estar. O sea, por eso, o sea, le había pasado tan chido, güey, le quitan todo, dijo, si yo no voy a disfrutarlo, nadie lo va a disfrutar, así que me vas quitando todo ahorita, hijo. Y es una colonia otra vez, madre. Sí, así como tú lo dices. Entonces, a pesar de que Pedro todavía manejaba relaciones con su papá, que daba esta idea de que eran naciones que estaban No, colaborando. eso está chido, le digo, no, ya. El 7 de septiembre de 1822, aparentemente Pedro sale a cabalgar a las calles de Río de Janeiro. No, en un lugar llamado Ipiringa, creo. Y empieza a gritar, independencia o muerte. Ok, su propio hijo se Ajá, independiza. su propio hijo empieza a cabalgar por las calles gritando, independencia o muerte. Qué buena novela. Ajá. El mismo hijo diciendo, pues sabes que no te voy a hacer caso, papi. Nos vamos a independizar, ya estoy harto de ti. ¿Ah? Entonces, te digo, empieza a gritar todo esto. Se le conoce como el grito de Ipiringa. Lo cual, El grito de Piringa. Perdón, Ipiranga. Pero igual suena muy gracioso. El grito de Piranga. O sea, para un momento tan especial suena muy Sí. de Ipiranga, el grito de Ipiranga. Así No, que el 12 de abril, Pedro sería reconocido como emperador bajo la corte brasileña. Y el 1 de diciembre sería coronado. Como rey de Brasil. Emperador de Brasil. Emperador. Sí, entonces te digo que sucede esto. Y sucede que supuestamente él hizo esto. Él te dice que fue para evitar una guerra civil. Oye, pues, hablando entre padre e hijo, esa es la mayor independencia que se podría decir, ¿no? Sí. Voy a independizarme de ti, papi. O sea, este terreno es mío. No sé por qué me imagino a su hijo hablar así, güey. Bueno, el punto es que ya la guerra intenté pues hacerlo interesante, intenté llevarlo a un punto más chido. Meterle pero, cizaña. sí, pero pues tú culera, güey. ¿Neta? Ajá, o sea, pongámosle que la parte centro-sur, que es donde estaba Pedro, porque Río de Janeiro está en la parte centro-sur. Ok. Eh, Espera, deja que. ¿No quieres una nieve o algo? Ya, gracias, señor. el pedo es que te digo, No. Quiere dar su punto de vista. ¿Sí? Es clave Morse, perdón. Oh, no mames. No, es que tiene dice una. Pedro, No mames, pero era buen pedo, güey. Pedro se la come. Es que se rió porque dijo poronga. Pero bueno, la guerra, ¿por qué dices que no te pareció interesante? Pues es que no es que no sea interesante, sino que no tiene mayor profundidad a este punto. Ok, ¿qué pasó? O sea, la cosa es que pasa lo que pasa en muchos lugares, en el centro-sur, te digo que se concentra el poder de Pedro. Los estados del norte dijeron, oye, ¿sabes qué? Yo no quiero entrarle a esto. Pero Portugal, o sea, literalmente el rey se había regresado no hace mucho. Estaban en déficit, ya no tenían los recursos básicos, o sea, no tenían todo ese recurso. Pues no. Pues Era estaban una- en un chingo de pedos, no había mucha Todavía no manera. nacía CR7, güey. O sea, no. Portugal no tenía el renombre ahorita que No, teníamos. O sea. Entonces, güey. Portugal no tiene mucha manera de pelear y pues dentro de unos cuantos meses, o sea, en lo que juntaban el ejército, en lo que caminaban, o sea, literalmente tomaron una región, la zona de Bahía, y ya. O sea, las otras fueron peleas de que de repente es como que, hey, tú el pueblo allá, ríndete, el vato, no, ya se rindió, lo rendimos. Y ya, o sea, no hay mayor profundidad en esta guerra, pues. O sea, simplemente la guerra fue en plan. Nada Tomaron- más en Brasil. Tomaron una reserva, o sea, en Bahía, Portugal no llegó, o sea, no llegó con barcos ni nada. lo así. intentó y los derrotaron y ya. De verdad, o sea, Así de simple, güey. Brasil estuvo así como. ¡Sí! Sí, o sea, Portugal perdió la joya de la corona, Vaya. por así decirlo. Perdió su colonia más importante y pues ya venían jodidos, no tenían una administración sólida. Y pues recuerda que muchos estaban todavía en la corte de Brasil, güey. O sea, se regresaron los reyes, todavía no se regresaba todo Ok, por o sea, sí, se llevó toda la administración, prácticamente todo lo que era Portugal estaba en Brasil, ¿no? O sea, militares ya entrenados, portugueses, brasileños, ejército brasileño propiamente. Pero en esos barcos 15 años brasileños. ya se habían quedado sin plan de que, pues, esta es nuestra nueva vida, güey. Pues más o menos entre que aquí es nuestra nueva vida y entre que en lo poco tiempo que se habían regresado no habían tenido tiempo de hacer algo propio, pues. O sea, desde juntar los barcos, mandar tropas, pagarle a las tropas, juntar a la gente, porque recuerda que venían de una guerra y una colonización. Simón. Entonces,
venían muy jodidos. Lo que hizo Pedro nada más fue al norte, fue a la ciudad, a la zona de Bahía. A gritar independencia. Derrotó la reserva más grande de Portugal y los demás pues ya cayeron como dominós, güey. Ya no hay mucha resistencia. Es de... Le cae su plomo, así de simple, güey. Acá. Y pues estás hablando de un ejército contra 20 cabrones en un pueblo, güey. Ok, así que fue bastante sencillo las guerras. En comparación a las guerras latinoamericanas de México, Colombia, o sea, fue muy tranquila, güey. Pues es que realmente fue porque los que estaban apoyando sí era gente portuguesa que tenía los recursos portugueses y los demás independencias eran en plan de que yo soy el mestizo y estoy contra el colono. Sí. Y también creo que sucede mucho que algo que ahorita lo voy a llevar a la conclusión es que te digo, sucedió esto y al final pues Portugal no tuvo como pelearle y siendo que Inglaterra quería el reconocimiento quería reconocer a Brasil para tener posibilidad de negociaciones Claro. porque Brasil era su tercer mercado más importante. Ok. Entonces, al apoyar a la independencia de Brasil, pues de repente es como que, güey, yo ya te reconocí, dame un parillo con un tratado de comercio. ¿No quieres un poquito de té? Móchate. Ah, sí, móchate. Rífate. Entonces, aquí nomás estuvo el problema de que lo de los esclavos es como que, mira, güey, o sea, yo sé que le mamé con los esclavos, pero tú también bájale. Y Pedro ahí nomás le dijo de, güey, ahí donde yo le digo que no hay más esclavos, me matan. ¿Sabes, Ok. ¿Sabes qué odian los terratenientes más que a sus negros? Que se los quiten. Entonces, pues fue como que, ¿sabes qué? ¿Qué tal si lo vamos haciendo gradualmente? Acá trabajamos Poco a algo, poquito, poco pasito a a pasito. poquito. De Con repente gusto. ya les damos agua, güey. De repente ya no me cojo su esposa. Vamos, poco a Solo me poquito. la una vez. Sí, güey, acá. Me baño antes de... ¿Sabes? Cosas lentas. No le pego tanto. Sí. Y nomás le pego en zonas donde no se le ve. pego con la palma de frente, no la de atrás, güey, que con respeto. Va a ser con mano abierta y no con mano cerrada. No, güey, con mano abierta es más insultante el chile, güey. Ah, neta. Sí, güey, cabrón. Pero duele más puño cerrado, güey. Sí, pero no tuve aquí en el corazón. Güey. Bueno, en ese entonces ya tampoco les Sí. importaba mucho eso. Entonces, Es como que los vieran como personas. entonces, bueno, te digo, sí, te digo, sucede esto y te viene llevando a esto. Entonces, en conclusión, güey, más que nada para llegar a todo este pedo, pues Brasil se independizó como una nación grande y propia, porque Ok. primero que nada, el propio rey los había intentado ya convertir en una nación propia anteriormente. Dos, los mestizos ya tenían un punto más abajo, pues. O sea, de repente es como que, un punto más abajo. por ejemplo, pongámosle que aquí en México, mientras sí tenemos comunidad negra, no era, o sea, los indígenas seguían estando abajo. Entonces, o sea, los de abajo eran los mestizos que no podían subir. Y en este punto no, los de abajo eran los negros y los otros pues ya es como que en comparación de que podríamos estar peor. Ok. Entonces, pues, como que usaron como esa excusa, muchos ya podían subir la escalera social. Sí, eso está chido. Entonces eso hizo que muchos... Bueno, no para los africanos, pero... Pero sí, el punto es que eso dio mucha cabida a que los portugueses como que se metieran más. Y aparte que hubo una transición de poder no tan violenta porque ya tenían esta nación monárquica y terminaron siendo una nación monárquica mayormente apoyada, pues. En especial porque los terratenientes y todos estos que mantuvieron sus poderes, mantuvieron la dinámica de gobierno, la dinámica de la administración, que esto no sucedió en la mayoría de los gobiernos españoles. Ajá. Por ejemplo, en México lo primero que agarraron fue a todos los indígenas y esclavos y fue abolimos la esclavitud en cuanto empieza la guerra. Claro. O sea, no, y aquí no, en este punto es como que no vamos a hacerla de pedo, vamos poco a poco. Y en las otras no, porque los levantamientos sí eran guiados por gente, pues gente de feria, güey, puros mis reyes, puros papis, pero eran en su propia base hecha por y para las clases más bajas. Entonces, en Brasil no, en Brasil los oligarcas, los terratenientes, trabajaron para ellos mismos. Entonces, por eso fue mucho más, por así decirlo, glorioso. Brasil se terminó independizando a la costa de una deuda con Inglaterra, güey. Porque aparte de eso, les pagaron y les dieron un poco de
todo esto. Entonces empezaron con una deuda y subyugando a las clases más bajas, güey. Se negaron a abolir la esclavitud, como ya mencioné, y ya a los de abajo no les dieron tanto paso y empezaron siendo una monarquía. Al final, pues, a pesar de todo, apoyado básicamente por puros intereses comerciales. Oye, pero entonces, ¿qué fecha fue la que de verdad fue de que el fin de...? 1825, no me acuerdo de... Sí, porque en el 1822 fue cuando empezó, ¿no? 1822 empezó hasta 1825, las guerras se dieron en 1823. Creo que redactar constituciones, redactar todo ese tipo de cosas y hacerlo propiamente fue hasta 1825. Ok, perfecto. Ajá. Duró 3 años, pero te digo que no fue muy consecuente a mayor escala como lo vi. Y te digo que más que nada todo esto fue por intereses comerciales de los terratenientes, de los ingleses, porque incluso no se movieron los portugueses a Brasil, los ingleses los movieron. Ajá. O sea, esos 10,000 cabrones, los británicos, fue como que yo te llevo, papi. Usa mi promo, güey. Mi promo. Mira, güey, usa mi código, güey. Ajá. Recién ahí está, güey. Sí, no, güey. es con Z minúscula, güey. Sí, es como un Uber que de repente el vato dice, te voy a dar 100 varos si me llevas. Y el vato es como que, ¿sabes qué? Solo por ti, sí caben 8 cabrones en este carro. sí caben 8 en este Suru. Nada más que como no tienes tapita en esa botella, nada más te encargo una bolsa. Y ya, güey, se trajeron a todos los portugueses. Voy a dar un pequeño resumen de lo que fue la posguerra, güey. Ok, después de la independencia, ¿qué pasó? Un año después, Juan VI muere. F. Pedro I El hijo. de Brasil se convierte aparte en Pedro IV de Portugal. ¿Cómo? O sea, se independiza el pedo, pero allá sigue... Brasil se independiza de Portugal, pero siendo el único el único príncipe heredero. El príncipe heredero ¿Pero no de tenía la hermanos? corona, uno menor. Pero cuando se quiso independizar, no es como que su jefe todavía no No le es dijo como que los comulgaron, ¿a eso te refieres? Neta, no le quitó su puesto de ¿No? príncipe. ¿No? Su jefe está ¿qué pedo? O sea, mi propio hijo me quiere quitar mi colonia, pero no le quito su puesto de príncipe, güey. O sea, Es que te digo que también aquí viene esa teoría de que que él quería eso. él quería eso. O sea, él sabe que independientemente de lo que él hiciera iba a suceder, entonces prefería que su hijo lo hiciera antes Sí, que porque ya había pasado anteriores independencias. O sea, ya para este punto México ya se había independizado, que la Gran Colombia ya había sido puesta, Argentina ya se había independizado, Chile también. Creo que por eso, ¿no? Sí, tiene sentido. Sí, por eso, o sea, el rey ya sabía que iba a suceder, güey. Sí, el rey ya estaba en Brasil, se le había pasado poca madre, güey. Vio que tenía que ir allá, vio que tenía que hacer de huevo ese pedo porque Europa. Para que no se viera débil, vaya, ¿no? Ujú. Sí. Entonces, pues sí, fue en plan así de que dijo, mira, ya sé qué va a pasar, ya me voy a morir. Sí. Porque al parecer se murió porque la pasó muy bien allá, pero no se cuidó. Igual fue una gonorrea que agarró en Brasil, güey. Sí. Entonces dijo, pues... Creo que por eso cuando se enteró de la gonorrea dijo, me le vas quitando el título, bro. Pero está bien, está bien. No, Entonces, está bien. Qué loco que... O sea, ya eres dueño de 2 países, Sí. prácticamente. Sí. Entonces se convirtió en Pedro I de Brasil y Pedro IV de Portugal. La cosa es que al O sea, final aquí le hablas de primero, allá de cuarto, ¿no? los portugueses ya venían de pelear una batalla con su jefe de regrésate. Ahora imagínate ahora con el otro güey que aparte de su nación. Es de, los portugueses estaban de, no, pinche rey está allá en Brasil. Y los brasileños decían, no, pues este güey se quiere regresar a Portugal, no nos quiere. Vea, o sea, ese güey estaba pobrecito peleando de que, Sí. "No, espera, yo quiero los 2. Ajá. Espérense, no se peleen. En esos momentos hubo una guerra por... Haz de cuenta que Brasil cuando se Me independizó, pasas otra galletita. agarró la intendencia cisalpina, que básicamente Ajá. es el terreno de Uruguay. Argentina cuando se independizó dijo, Uruguay es mío. Y se declaró Pero la guerra. Uruguay era de Argentina todo el tiempo, ¿no? Uruguay no era de nadie. Pero era del Río Plata, así se llama, ¿no? No. Ok. O sea, Brasil cuando se independizó, Ajá. conquistó la zona cisalpina, que Ajá. es Uruguay. Ok. Argentina cuando se independizó de España, dijo, yo quiero ese terreno, así que invadió Brasil. Por sus huevos. Ajá, y se declararon la guerra, y hubo una guerra entre Argentina y Brasil por Ajá. Uruguay. Al final, terminaron diciendo, ¿sabes qué? Si estamos tú y yo cerca, nos vamos a agarrar a Hagamos un país Ajá. en medio. hagamos un país en medio, y así nació Uruguay. Ok. Ese es un dato ya más curioso. Es un dato curioso de cómo se fundó Uruguay. Uruguay,
es un colchón. Es un colchón para que no se agarren a ¿Sabes qué me imagino? Como una pareja de que se están a punto de divorciar, pero tengamos un hijo, a ver cómo. Sí, un hijo. Para salvar este matrimonio. Y ya en datos curiosos, que quizás el tema de las siguientes semanas, por eso a Uruguay, al final no se declararon la guerra entre ellos dos, pero le declararon la guerra a Paraguay, y fue que sucedió la guerra de la Triple Alianza, que es la guerra más violenta y con más bajas en toda Latinoamérica. Ok, ese sí me gustaría tomarlo con el Rodolfo. Sí, sí, sí. Pero, ¿qué pedo con Paraguay, güey? Se quiere pelear con todo el mundo, ¿no? Le jugó mucho al verga. Sí, le juega mucho el verguita. Como que ese güey es muy mala copa. ¿Sí? Bueno, entonces pues sigamos. Volviendo a la historia de Pedro. Pedro, ya siendo Pedro IV, digo, le empiezan está esta guerra, de repente le caen el palo en Brasil, que es muy portugués, y en Portugal le dicen que es muy brasileño. Es como un güey que es mestizo, ¿no? Vaya. Pues es como un mexicano que se fue a Estados Unidos. De que allá no lo quieren porque es mexicano y aquí no lo quieren porque es muy gringo. Sí, exacto. Sí, güey, por eso es mestizo. ¿Cómo? No, yo todavía sigo siendo muy raza. No, pero vienes aquí. Nah, tampoco. Soy más raza que mucha raza de aquí. Soy más raza que tú, verga. Es más raza que yo. Sí, no mames. O sea, él con la green card, pero aún así ese güey todavía escupe en la calle. Tú sabes que yo me he parado, Chinga. Y tú sabes que en mi casa se va el agua. Pero el momento es que, tío, ¿qué pasa? Mira, cuando ya te hemos visto vomitado en los mariscos, güey, no puedes ser fresa, güey. Sí. En ningún momento puedes ser En fresa. contexto, una vez después de una peda que me vomité yo, terminé abrazado a una piedra vomitada tirado en un patio. Se durmió Y abrazado desperté. en una piedra. Desperté y dije, pues son los mariscos, ¿no? Y así me fue vomitado, no me bañé ni nada. O sea, literalmente las moscas no pasaban por la comida, pasaban sí. por él. Historia real. El César les puede confirmar con el asco con el que lo narra. Ok, Ya pues te sigamos vio. con esta historia. Vale. Pedro dijo, ¿sabes qué? Tengo una idea. Hagamos que haya un príncipe propio de Portugal. Se le ocurrió a su hija, María II. Ok. Ahí viene cuál fue la gran idea. Pero su hija era menor de edad. Fue a casarla con alguien de... Sí, pero adivina quién. Con un inglés. No, ¿Entonces? con su hermano. ¿Qué? Ajá. A ver. O sea, como el tío de María. Con el tío O sea, de María. Pedro Por fue eso, fue con su hermano y le su dice- hermano menor. Sí. Sí. Le dijo, güey, chiquita mi hija, ¿no? O sea, su plan, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Un gran plan. No fue un plan, fue un gran plan. Y todos decíamos, como que ya no está muy en pedo este güey, ¿no? O sea, ¿cómo se le ocurrió casar a su hija con su hermano, güey? Hablando de incesto. Sí, bueno, ya no sé si es... Aquí es donde de repente es como que quizás Pedro no tenía tan buenas ideas. Y todos así como, neta, seguimos a este güey por 5 años, o sea... Entonces Pedro y dijo, cásate con tu tío y en lo que tú cumples la mayoría de edad, él va a ser el regente. Y ya cuando... Brasil o Tú Portugal. vas de Portugal. Tú vas a ser la reina de Portugal, pero él va a ser el regente en lo que tú cumples la mayoría de edad. Ok, él de a huevo quería estar en Brasil. Sí. Y su genialidad, o sea, no, ¿por qué no simplemente pudo haber dicho, ¿sabes qué? Yo no quiero ser rey de Portugal, que se lo den a mi hermano y ya. No sé. Sí. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo contigo, Todavía Pedro? falta, güey, dame chance. Date. Entonces, su hermano dice, uy, a huevo, me voy a coger a la hija de mi hermano. Voy a cogerme a mi sobrina. Voy a coger a mi sobrina, ¿Qué? vámonos, Ricky. güey. El sueño de todo tío promedio de tío. Aquí es donde, o sea, los chistes de tíos violadores antes eran realidad y no eran violadores porque técnicamente estaban casados. Consensuado, vaya. Sí. Pero, Consensuado. sí, me imaginé como 10 tipos de chistes, pero realmente no los quiero decir. Están muy mierdas. Me voy a sentir muy mal, pero... Bueno, el punto es que llegando a Portugal, lo primero que hace Miguel es encarcela a su sobrina, él toma el ¿A poder, cancela la boda y dicta que no había oportunidad de que la mujer gobernara porque no estaba... Algo así estaba diciendo. O sea, no quería que gobernara una mujer en Portugal, Aparte que gobernara una mujer, que no gobernara esa mujer. porque venía de Brasil. Porque era hija de Pedro y que... Porque es su sobrina.
El punto es que no quería, güey. No me acuerdo propiamente por qué fue. El punto es que es una excusa. Miguel toma el poder de Portugal, a lo cual Pedro se emperra, abdica el poder de Brasil, se lo deja a su hijo Pedro II de Brasil, se va, creo que a Austria y consigue un ejército e invade Portugal, depone a su hermano y pone a su hija como reina de Portugal. Ok, ya María ya finalmente... Pero ahora sin a su tío. Ok, bueno, se saltó una buena... problemas ahí genéticos, vaya. Igual sí. Sí. De hecho, sí. Le Ajá. convenía de un ratito en la cárcel, no le hizo daño, güey. Entonces, esa fue la historia post. Esa fue la historia de Pedro, nomás lo quise agregar. Pero nada más puso a su hijo primogénito, lo puso en Brasil. Sí. Pedro Ok. II de Brasil. ¿Pero lo puso ahí como príncipe regente o como...? No, ya como rey. Porque él abdicó el reino para ir a pelearse con su hermano de Portugal. Perfecto. ¿Y qué ya pasó con él? ¿Con Miguel? ¿O No, con- no, con Pedro, o sea, ¿dónde está? Pues puso a su hija en el poder, la ayudó a gobernar y luego se murió Ahí se murió en Portugal. por una gonorrea. No Sí, sé si de fue acuerdo. gonorrea, pero sí se murió por algo así. Bueno, tiene sentido. Entonces, ahora, te voy a llevar a los datos curiosos antes de preguntarte tus opiniones. Mis opiniones. Ok, esto va a estar largo. Son principalmente dos datos curiosos, los otros ya los he mencionado. Prepárate para oír el nombre real de Pedro. Ah, ¿Me estás diciendo que no se llamaba Pedro? Sí se llamaba Pedro, sí, pero no solo se llamaba no Pedro. tienes ni idea. Alfonso. Ok, ¿estás listo? Escucha. Dame. Pedro Alcántara, Francisco, Antonio, Juan, Carlos, Javier de Paula, Miguel, Rafael, Joaquín, José, Gonzaga, Pascual, Cipriano, Serafín, de Braganza y Borbón. De todos esos nombres, no sé por qué le pusieron Serafín. No sé por qué le pusieron Cipriano, güey. Cipriano me gusta. No seas mamón, güey. Pero primero, ¿por qué le puse- ¿Por qué? ¿Ah? Entonces, Pero, ¿por qué tantos nombres? no sé, güey. O sea, para que se den una idea. ¿Y por qué tantos nombres? ¿Por qué eligió que le dijeran Pedro? Porque era el primero. No, pero... Porque se llamaba Pedro Alcántara, Francisco, Antonio, Juan, Carlos, Javier de Paula, Miguel, Rafael, Un Joaquín, Franco, José, güey. Gonzaga, Pascual, Cipriano, De por Serafín, vida. de Braganza y Borbón, primero. Cuando fue a tramitar su pasaporte y la doña de que, verga. ¿Me lo repites? Acá, solo tengo 12 cuadritos. ¿Alfonso es con S? Y otro mini dato curioso de esto es que nació el 12 de octubre de 1798 y era el cuarto hijo, güey. Ni siquiera el primero. ¿Y los otros dos qué les pasó? Los otros dos eran mujeres y el anterior murió. Ok. O sea, el hombre que estaba designado murió y las otras dos eran mujeres. Tiene Así sentido que- para mí. Así que él terminó siendo el príncipe heredero. Y, o sea, el Pedro era un cagadero, un locochón, güey. El vato hace que el día de hoy te llegue y dice, vamos a loquear. El pinche Pedro, pues si murió de gonorrea, te imagino. No era la gonorrea, pero una enfermedad. Ujú. El peor es En que el- Pedro odiaba a sus padres, güey. Güey, le declaró una independencia. Creo que eso quedó muy claro. Ese güey, Sí. o sea, no le caía en su papá, pero entendía por qué era así, porque tenía que ser el rey y todo eso. Y a su mamá sí la odiaba, güey. ¿Por qué? Porque aparte, era muy ambiciosa, güey, era muy grosera. Dejó a su papá en ridículo en público y en privado. O sea, no se comportaba como alguien como se debería comportar. Por eso mismo Ah, aplicó porque- la de que no, ella está muy loca para gobernar, que yo gobierno. No, esa fue su abuela. Ok, ya, perdón. Pero me equivoqué. incluso cuando ellos vivían todavía en Portugal, sus papás vivían separados. En Ujú. Brasil se volvieron a separar, güey. O sea, ella era reina por título, pero madre nunca fue para ellos. Y como reina no tenía mayor presencia. Eso sonó fuerte. Y de hecho, Tendrás el título de dicen tendrás que- el título de reina, pero jamás tendrás el de madre. Eso le debió decir. Y se dice que Pedro le decía a su mamá la perra. ¿Neta? Ajá, La así perra. así se refería a ella, como la perra esa. Bueno, no la perra esa porque no habla español, pero como la perra, sí se refería a ella. Pues como la... La puta perra, güey. Así se refería a su mamá. Es que ella también pueden decir p*** en portugués. Pero no sé si la esa.
O sea, bueno, el punto es de que le decía un insulto a su madre. No, se refería a su mamá como la perra. Ajá. Ah, eso es lo que dicen. Y pues sí, ese es el otro dato curioso. Y esto fue la independencia de Brasil. Mm. ¿Qué opinas tú, mi querido Guille? Una independencia muy loca. De hecho, como que la disfrutas, vaya. Porque escuchas las otras independencias, vaya. Que es un cagadero. Y dices un cagadero, no sé. Y esta tiene más trama de novela, güey. Más trama de... ¿Por qué no me la quieres, madre? ¿Por qué nunca me quisiste? Miki, ¿dónde está mi madre? ¿Dónde está la perra? Y después de que... Papá, no puedo creer que te fuiste de aquí. Estoy harto de todo esto. Me independizaré. Y así, o sea... Es más novela que nada la independencia de Brasil. Pero neta está chida. Sí, Como sí. que sí es muy masticable el pedo. Muy tranquilo hasta eso, güey. O sea, Sí. fue muy masticable cita para los esclavos que siguieron siendo abusados. No, pero- claro, no, ese ya es otro tema diferente. Porque siento que pues por eso mismo, güey, porque los demás, independencias, guerra, todo eso, fue más en sí porque fueron los mismos, mestizos que lo hicieron, que hablaron y todo en eso, contra de. en contra de la corona y todo eso. Aquí la independencia estamos hablando que la misma corona Ujú. quería la independencia. Sí. Y la misma, o sea, y los mismos, y como decía, los mestizos ni siquiera eran tratados como los demás países. Era de que tú sí puedes ser licenciado, o sea, tú sí puedes tener casita. Así que Sí. ya hay pedo. Sí, sí, Así sí. que es como que un muy pacífico el pedo. Ya veo por qué Brasil sigue grande. Y bueno, y no es perfecto porque sí hay muchos pedos. Es que de- su historia más compleja entra después de todo esto. Claro. En que después de que se abolió el imperio, entró mucho en un periodo, entró en muchos periodos que creo que al día de hoy siguen que es muy oligárquico. Ujú. Que los mismos gente de dinero de Portugal manipula todo para el beneficio de la gente de dinero de Portugal y es donde ya entraron en mayores problemas. Y Pues eso sí. se vio dando porque hubo periodos de varios años en donde era ese tipo de cosas, golpe de estado, golpe de estado, golpe de estado. Revolución. Ajá. No, golpe de estado, porque ni la revolución llegaba, era golpe de estado. De que, ¿cómo ves, mijo? Se te quitó el puesto, ahora toco yo. Ajá, básicamente. Pues sí. Y creo que el problema de Portugal viene después, pero empieza de una manera muy poderosa. Ujú. Es portugueses, güey. Sí. Entonces, Muchos eso los fue olvidan a veces, güey. lo de mi mierda a Chile. Fueron muy mierdas, güey, pero en esta clase fue una novelita, güey. La disfruté mucho, me gustó. ¿A ti qué te pareció, Mari? ¿Todo chido? Producción. Me gustó, está. Sí, me imagino una novela de esa. Así como Netflix produciendo. ¡Pedro Pascual! No, no me imagino Netflix, me imagino más Telemundo. Ándale. Telemundo. Y que Telemundo lo pongan. Es que también las de. En Blim, muchas de en Bloom. Ándale, es que muchas de Telemundo están siendo grabadas por Netflix. Eso no lo sabía. Sí. Pero sí, bueno, esa fue la historia de la independencia de Brasil. Sí. Una historia en donde no hubo tanto pedo, más que hubo más drama amoroso y al parecer un... No hubo pedo, hubo Pedro. La independencia, al parecer, empezó todo por un drama. Sí. Por eso se independizaron. No por querer ser libres, independientes, sino ser regidos por. Como aquí en México. Pues en parte sí, pero. Pero. Y que es más divertido Brasil que Portugal. Pero bueno, yo creo que ese es todo el capítulo por hoy. Muchas gracias por llegar hasta aquí. ¿Y algo más que quieras decir, Gami? Pues nada, creo que ya lo había mencionado. Pues es bastante extraño. Ya lo he mencionado varias veces. No narré yo todo. Y creo que pueden oír mis opiniones al respecto. Pero fue un tema bastante extraño de checar. Porque generalmente hay pedos, hay guerras. Y como tú dices, Ujú, como- aquí fue más que nada drama familiar, güey. Sí, o sea, cuando tú preguntas, cuando hablas de independencia y todo eso, ya hablas de, la batalla de tal, la batalla de Puebla, la resistencia, no sé qué. Y aquí fue más de que, pues mira, Pedro estaba deprimido un día y le dijo a su madre, ¿sabes qué? Tú nunca me cuidaste. Sí, o sea, es toda la historia así de la independencia, así que... Tú nunca me amaste. Así como yo nunca amaré Portugal. Oh, ándale, así. Así que pues sí, esa fue la historia, o sea, un poquito diferente a las demás, creo que es muy bonito no ver más de lo mismo, sino Sí. que ver un punto diferente. Y pues te deja muy reflexionar, así que Sí. ustedes reflexionen sí mismos lo que fue y que nos vemos en el siguiente capítulo. No sé. Espero que sí. Mucha suerte. Si todo sale chido, chido. Ajá, si todo sale chido, sí. Si no, pues también. A huevo, vamos por el de ti ahora. ¿El de guión? ¿El de ti? No sé, ahí vemos. Ahorita vemos. Arre, se cuidan. Bye. Nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.